Pero esta mañana cuando estábamos en la casa, el Señor me hizo sentir algo muy fuerte. Meditaba en este pequeño espacio que hay del piso aquí arriba. Y el Señor me decía, es una montaña, es un monte. Y me hizo acordar cuando Abraham subía al monte a sacrificar a Isaac. Y en algún momento a lo mejor decimos, Abraham era débil. Y el pastor dijo algo y de pronto el Espíritu Santo me hizo meditar en esto. Y me dijo, ese simple espacio que hay aquí representa un monte. Porque de ahí a aquí hay una gran diferencia. Porque este es un lugar que está santificado por Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando pisamos en el lugar santo de Dios. Cuando el Señor se le manifestó a Moisés en la zarza, que ardía, Moisés corrió. Y el Señor le dijo, detente. Le dijo, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y eso me dio un temor esta mañana. Nosotros hemos aprendido de nuestro padre espiritual, el pastor Juan Radamés Fernández, que nunca podemos llegar a una congregación arbitrariamente, porque en cada congregación hay una autoridad establecida por Dios. Y tenemos que pedir la autorización de esa autoridad para nosotros poder hacer la función que Dios quiere que hagamos en este lugar. Porque si yo entro aquí y no entro otra vez consentido por la autoridad establecida por Dios, posiblemente el respaldo de Dios no va a estar aquí conmigo. Así cuando llegamos a su casa, en la puerta le dije, pastor, deme la llave espiritual porque voy a entrar a su casa. Son cosas espirituales, pero son principios, mis hermanos, que si los aplicamos bien van a ser de mucha edificación para nosotros. Porque hay muchas personas que llegan a congregaciones, especialmente los que tienen nombres grandes. No voy a mencionar los nombres, porque ustedes saben a quién me refiero. Llegan a ciertas congregaciones y porque ven que los pastores tienen 10 ovejitas allí, llegan y le dicen, hazte a un lado que llegué yo aquí, llegó el apóstol interplanetario y aquí ahora mando yo. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a andar en el orden de Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno que están de acuerdo conmigo, mis hermanos, porque si no me bajo de aquí ahora. No, yo no me voy a regresar con lo que Dios me dijo que le diera hoy a ustedes. Yo sé que a partir de esta noche muchos no me van a querer, como me querían anoche. Pero bueno, yo tengo que hacer lo que mi Padre me manda hacer. No, tranquilo, mis hermanos. Yo quiero que usted le dé un saludo a su hermano nuevamente. Vírese a su derecha y déle un saludo a su hermano. Dígale, mi hermano, Dios te bendiga. Ya le dio el saludo. Ahora yo quiero que usted le diga a su hermano que está a su lado, dígale, tú eres una vasija de barro. ¿Todos se lo dijeron? Ahora, para que ese hermano no se sienta mal, dígale, pero en ti está depositada la excelencia de Dios. Eso fue lo que el Señor hizo, depositó su excelencia en vasijas de barro que somos nosotros, frágiles. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Gloria a Dios. El Señor vino muy dadivoso hoy. ¿Saben qué sucede, mis hermanos? Que cuando el pueblo adora a Dios, Dios se agrada. Y aquí posiblemente hoy podía pasar lo que sucedió cuando se dedicó la casa a Jehová, cuando Salomón lo hizo. Dice que la gloria descendió tan espesamente en ese lugar que no había espacio para los sacerdotes y tuvieron que salir de la casa. Qué bonito, mis hermanos. Ojalá que un día eso suceda aquí, pastor. Que tengan que decir, aquí la gloria de Dios llenó la casa. Mis hermanos, salgamos de aquí. Pero eso sucede cuando el pueblo adora a Dios y cuando hay un corazón dispuesto para Dios. Esa es la única manera que eso sucede, mis hermanos. ¿Usted sabe para quién es la adoración? Es para Dios. La adoración es para que para entrar en ánimo. Usted tiene que venir animado porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y ese gozo nos hace llegar a este lugar alegres y contentos y con un corazón dispuesto para darle adoración a Dios.
Hay ambientes donde se ha preparado la alabanza para... O sea, hay que entrar a los hermanos primero en el ambiente y ya le ponen el merenguito, la cumbia aquí en Ecuador, ¿verdad? La cumbia. Mis hermanos, si se le ha puesto un sazoncito ahí al culto, a la adoración y a todo, lo han organizado bien bonito. Porque el culto se ha desviado, mis hermanos. El culto es para Dios, pero hoy es para el pueblo y es para los hombres. Y hay que tener el pueblo contento porque si no se me van. Mi hermano, si usted es un siervo de Dios, le va a pasar lo que le pasó a Juan el Bautista. Todos los que son siervos de Dios aquí van a terminar así. ¿Ustedes saben cómo terminó Juan el Bautista? Sin cabeza y sin seguidores. Los que quieren tener muchos se equivocaron. ¿Por qué? Porque el verdadero siervo de Dios lleva las almas a Dios. Porque son de Dios, no son nuestras. Son de Dios, son de Dios. Cuando usted vea a un hombre que quiere llevar las almas a él, dígale, estás equivocado, mi hermano. Tú estás llamado a llevar las almas a Dios. Gloria a Dios. Dígale a su hermano algo más ahora. ¿Quiere decirle algo más a su hermano? ¿Quiere bendecir a su hermano? Gloria a Dios. Dios está aquí por bendecir esta noche. Yo no sé qué Dios va a hacer en esta noche aquí. Mis hermanos, yo no vine aquí a inventar cosas. Porque yo no vine aquí a transmitirle falsas motivaciones. Yo vengo aquí a transmitirle lo que el Espíritu de Dios me hizo sentir mientras estaba aquí adorando. Eso yo quiero que usted lo reciba. Y yo quiero que usted le diga a su hermano algo ahora. Está en Jeremías 17, en el versículo 8. Dígale a su hermano así. Yo lo voy a decir aquí, no tiene que buscarlo. Dígale, mi hermano, tú eres como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor vino dando hoy, mis hermanos. Qué bueno. ¿Saben cuántos son pastores aquí? ¿Cuántos son pastores? Mis hermanos, ustedes saben lo fácil que es predicar cuando el pueblo ya ha entregado una ofrenda de adoración. Vamos, en mi país dicen de mate y cuarta. Facilito, todo fácil. Cuando el pueblo adora, mis hermanos, ya el corazón de Dios está abierto para recibir. Y ya todo lo que viene es fácil, mis hermanos. Pero qué difícil cuando uno llega a un ambiente donde no se adora a Dios, todo el mundo está de brazos cruzados. Mis hermanos, qué tremendo. Eso es, predicarle a un pueblo que está así es como llevar una carga de piedra en la espalda. Es difícil. Pero ya el camino está abierto, mis hermanos. El trono de la gracia se abrió con la adoración de este pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no lo voy a entretener más, mis hermanos. Porque hoy, si es verdad que ustedes comieron bien hoy, ¿verdad que sí? Durmieron una siesta hoy en la tarde, ¿verdad que sí? También. La hermana dice que no, que se está durmiendo, dice ella. Mi hermana, no se apure, que mandamos a preparar un té para que se despierte. O un cafecito ahí. Santo Dios. Mis hermanos, ¿ustedes saben lo que se está haciendo en Estados Unidos en ciertas iglesias? No se sorprenda, no se caiga de la silla. Ahora hay una nueva modalidad en Estados Unidos. Hay iglesias que tienen salones de fumadores. Para que los hermanos, cuando les dé deseo de fumar, se vayan a ese salón, se fumen su cigarrito y regresen al culto. Hemos profanado el culto a Dios. Mis hermanos, hay que limpiar el culto a Jehová. Hay que sacar todo eso que se ha infiltrado, mis hermanos. Se perdió el temor, mis hermanos. Se perdió el temor. Pero ¿saben lo que me dijo el Señor hace un tiempo allá y yo temblé? Que los días de Ananías y Zafira iban a volver a la iglesia. Y que íbamos a empezar a ver pastores cayendo muertos en los púlpitos. Que íbamos a empezar a ver líderes cayendo en medio de la congregación. Porque la única manera que Dios logró que hubiera temor sobre el pueblo fue cuando se produjeron esas muertes. Mis hermanos, no provoquemos a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a andar en santidad.
para que así nuestro Dios esté contento y no tengamos que padecer la tristeza de ver hermanos siendo cortados. Yo le hablo porque a mí me ha tocado eso bien de cerca, porque hemos tenido ciertas experiencias con hermanos que amábamos mucho allá. Y la gente ha visto sus muertes como casualidad, pero se rebelaron contra el propósito de Dios. Que Dios nos guarde, mis hermanos. No se asusten. Los veo como que se pusieron tensos. Tranquilo, mis hermanos, aquí yo sé que hay un pueblo que agrada a Dios, aquí hay un pueblo que ama a Dios y que el anhelo del corazón de ustedes es agradar a Dios siempre. Mis hermanos, apartémonos de iniquidad, apartémonos de pecado, porque esa es la mejor manera de agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a predicar, mis hermanos. Bueno, para los que no saben por qué me pongo los lentes así, ya anoche le expliqué, después de los 40 necesitamos lentes. Gracias al Señor que yo solo los necesito para leer. Entonces lo uso así porque por aquí leo y por aquí veo los que se duermen. Y yo los llamo por el nombre y el pastor me puso una lista aquí para que así lo sepa llamar. No, nadie se va a dormir hoy. Aquí veo a todo el mundo bien despierto. ¿Están dispuestos? Denle un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. Yo quiero que todo sea para Dios porque a eso es que hemos venido. Pero ya le dimos lo mejor a Dios, que fue la adoración. Esa es la parte que a Dios le agrada. Mis hermanos, vamos a compartir algo hoy por el Espíritu. Yo he estado luchando mucho en estos días, porque para mí es difícil predicar, mis hermanos. Yo no sé a cuántos pastores se le hace fácil predicar. A ninguno, ¿verdad que no? A mí tampoco. Es bien difícil, mis hermanos, porque la carne está ahí y de pronto podemos manipular la palabra que Dios tiene para el pueblo. Muchas veces el Señor viene con un mensaje un poquito fuerte. Señor, pero yo no quiero decir eso. Pero aquí yo no estoy para hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me dice que haga. No es porque el mensaje de hoy es duro, mis hermanos. Tenemos un mensaje que sabe a miel hoy. Así es que, pero es difícil, mis hermanos, porque yo he estado preguntándole, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Esta mañana, a mí me gusta mucho la comida, y esta mañana me invitaron unos hermanos a comer con el pastor. Y me dolió decirle, no puedo, pastor, pero en el momento que el pastor vino a la habitación donde estamos, ya las niñas están sufriendo por nosotros, las hijas del pastor, porque dicen, pobrecitos hermanos, no salen de esa habitación, parece que están presos ahí, deben estar aburridos. Pero no, mis hermanos, estamos buscando la voluntad de Dios. Y en el momento que el pastor vino a hacerme la invitación, yo me sentí tentado, pero vino el Espíritu de Dios y me dijo, cuidado. Ay, yo dije, pastor, como dice el hermano mío aquí, bless. Vayan en bendición, porque yo no voy a ir, pastor. Y le dije, me prefiero quedar aquí porque quería asegurarme de que lo que iba a compartir con ustedes hoy era lo que Dios quería que compartiéramos. Y eso vamos a hacer en esta noche, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una breve oración para que el Señor prepare nuestros corazones, mis hermanos, porque tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta noche por escogerme, oh Dios, como el instrumento a través del cual tú vas a llevar esta palabra. Señor, yo te pido que tú prepares primero mi corazón y después el de este pueblo, que vino a este lugar, Señor, a oír tu palabra, Señor Jesús. Señor, que esta palabra caiga como la mejor de las semillas y que caiga en un terreno fértil, que germine, que dé fruto al 100%, Señor, y que este pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, la palabra que vamos a compartir hoy, yo le puse al mensaje, le puse, renovemos el pacto. Renovemos el pacto. Dios es un Dios de pacto, yo sé que todos ustedes lo saben, ¿verdad que sí, mis hermanos? Todos saben que Dios es un Dios de pacto, ¿verdad que sí? Bueno, si no lo sabía, hoy, en esta noche, a través de lo que vamos a compartir, vamos a poder ver que Dios era un Dios de pacto y sigue siendo un Dios de pacto. No es que era, es que es un Dios de pacto. Yo quería, mis hermanos, primeramente darle una pequeña definición de lo que es un pacto. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es un pacto. Un pacto es un contrato.
Un pacto es un contrato, es un testamento, mis hermanos. Entonces aquí dice bíblicamente hablando, es un convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo. Dice, en el Antiguo Testamento aparece la palabra pacto. Oiga cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento, 285 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 33 veces. El equivalente en hebreo a la palabra pacto es la palabra berit, y en griego es la palabra diateque. Y ambas tienen un mismo significado, o se traducen igual, y es pacto. Las dos palabras significan lo mismo. Entonces dijimos que pacto es un convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo. Dios tenía un pacto con su pueblo y tiene un pacto con su pueblo en este día. En estos tiempos también, mis hermanos. Mis hermanos, habían diferentes tipos de pactos. Habían pactos humanos. Siempre en un pacto, hay algo que me gusta mucho, que me ministró mucho cuando estaba estudiando esta palabra. Dice, el pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más personas. Dice que los vincula, el pacto vincula a dos o más personas y los obliga a una reciprocidad. ¿A qué los obliga el pacto, mis hermanos? A una reciprocidad de beneficios, pero también de obligaciones. El pacto, mis hermanos, disfrutamos el beneficio del pacto, pero también hay obligaciones en el pacto, cuando entramos en pacto. O sea que no podemos querer entrar en pacto solamente por los beneficios. Hay responsabilidades, hay obligaciones que también nos incumben a nosotros, mis hermanos. En el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos de pactos humanos. Hubo el pacto matrimonial, el matrimonio es un pacto, mis hermanos. ¿Ustedes lo sabían? ¿Cuántos saben que el matrimonio es un pacto? ¿Cuántos saben que el pacto del matrimonio está vigente? Hay quienes creen que ya ese pacto se abolió. Hay ministros que no creen en el matrimonio y le dicen a las hermanas, Dios me dijo que tú te tienes que casar conmigo y tengo la esposa y tengo santo. Dios nos guarde. Pero el matrimonio es un pacto y está vigente, mis hermanos. Ese es un tipo de pacto humano, mis hermanos. Hay otro tipo de pacto. Pueden haber pactos de relaciones familiares. Y aquí tenemos un ejemplo de Jacob y Labán. Ellos hicieron un pacto. Tenemos a David y a Jonatán que hicieron un pacto de amistad también. Usted sabe que puede hacer pacto de amistad. También hay un pacto de hermandad. Usted con su hermano tiene un pacto. ¿Sí o no? ¿Tenemos pacto con nuestros hermanos? ¿Tenemos que serle fieles a nuestros hermanos, sí o no? Ok, tenemos un pacto con nuestros hermanos y ese pacto está vigente, mis hermanos. O sea que no está abolido, mis hermanos. Entonces ya vimos lo que era un pacto. Vimos que habían pactos humanos que se celebraban y aquí vimos algunos ejemplos de esos pactos. En Génesis encontramos el pacto que Dios hizo con Adán, mis hermanos. Dios hizo un pacto con Adán, el primer hombre. Ustedes saben quién fue Adán. Y dice, no solo como individuo, no solamente hizo el pacto como individuo, sino que lo hizo como representante de los hombres. Y este pacto tuvo como señal el sábado. Diga, cuando Dios hace un pacto, da una señal. Cuando Dios hace un pacto, da una señal. Y entonces aquí la señal del pacto que Dios hizo con Adán fue el día sábado, ¿verdad que sí? Le dio el sábado como señal de ese pacto. Y de hecho todavía el pueblo de Israel, los judíos todavía guardan el sábado. Yo también guardé el sábado por un buen tiempo porque fui adventista del séptimo día. Y estaba ahí el viernes a la puesta del sol, ya yo no hacía nada. Entonces guardé el sábado por un tiempo. Entonces eso es una señal de ese pacto que Dios hizo con Adán. Mis hermanos, el pacto requería de dos elementos y todavía requiere de dos elementos. Esos dos elementos son fe y obediencia. Cuando se hace un pacto, tiene que haber fe y tiene que haber obediencia. Estoy hablando del pacto que se hace con Dios. Y yo creo que cuando hacemos un pacto con nuestros hermanos también tiene que haber obediencia. Tiene que haber respeto a ese pacto que se hace. Además de Adán, mis hermanos, cuyo pacto fue violado por él mismo. Ustedes saben que Adán violó el pacto. Él lo violó el pacto. Dice, fue violado por sí mismo. Y Jehová también hizo pacto con otros hombres. Hizo pacto con otros hombres, como veremos más adelante.
el Señor hizo muchos pactos, mis hermanos, porque Dios es un Dios de pacto, y el pacto tenía una repercusión. Dios lo que quería a través del pacto era bendecir a su pueblo y que su pueblo recibiera, que su pueblo siempre estuviera cerca de Dios, para que cuando ese pueblo acudiera a Dios, Dios estuviera accesible para responderle al pueblo. Y entonces Dios seguía haciendo pacto, le falló a Adán y Dios siguió buscando hombres, porque Dios tenía en su corazón que la humanidad llegara a un punto, mis hermanos, que llegara a un pacto en el cual el hombre y Dios estuvieran en paz. Pero Adán le falló a Dios. Le falló a Dios y el Señor siguió buscando más hombres. Entonces, como les decía, el pacto de Dios era preservar y hacerle bien a su pueblo, mis hermanos. Ahora yo quiero que usted busque su Biblia, si trajo Biblia. Usted vino a la iglesia, seguro que trajo Biblia. ¿Cuántos no trajeron Biblia? Lo vamos a poner en disciplina pentecostal. A los que no trajeron Biblia. ¿Cuál es esa, mi hermano? ¿Qué disciplina es esa? Allá en la Florida dicen, lo vamos a poner en disciplina pentecostal. Yo no sé por qué. Somos pentecostales nosotros. ¿Saben que sí? Ustedes saben eso, mis hermanos. Que somos pentecostales. Porque el Pentecostés fue para toda la iglesia. ¿Usted no sabía que usted era pentecostal? Somos pentecostales. Yo quiero que usted vaya ahora a Génesis capítulo 9, mis hermanos. Y vamos a empezar a leer. Yo les dije que nosotros leíamos mucho, mis hermanos. Cuando se va a buscar una pepita de oro hay que coger mucha tierra y lavar mucha tierra para llegar a ese poquito de oro, mis hermanos. Y yo sé que hoy al final el Señor nos va a ayudar a llegar a ese poquito de oro que vamos a buscar en esta noche. ¿Cuántos quieren buscar ese oro conmigo? Gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 9. Cuando todos lo tengan, digan amén, mis hermanos, para que nadie se quede atrás. Vamos al versículo 9, mis hermanos. Versículo 8. Versículo 8 del capítulo 9 de Génesis. ¿Lo tienen? Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué hizo Dios con Noé? Un pacto. ¿Por qué Dios tuvo que hacer un pacto con Noé, mis hermanos? Porque Adán, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo a Adán? Le falló. Le falló y él tuvo que buscar otro hombre. Entonces escoge, destruye la tierra, destruye al hombre. Dijo Jehová, me pesa haber creado el hombre. Y dijo, lo voy a destruir, pero Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y entonces escogió a Noé y viene y le dice como le dijo así, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué hizo Dios con Noé? Un pacto, mis hermanos. Vemos el pacto que Dios hizo con Noé y vemos que es una renovación del pacto. Lo que hubo aquí, mis hermanos, fue una renovación del pacto, porque ya el pacto se había hecho con Adán. Lo que pasa es que falló. Entonces aquí lo que tenemos es una renovación del pacto violado por Adán. Y le dio como señal, ¿qué le dio como señal a Noé? El arco iris. Usted ve que Dios siempre que hizo un pacto daba una señal. Aquí vino y le dice a Noé, te voy a dar como señal de este pacto el arco, que hoy le llamamos el arco iris. Vamos a seguir, mis hermanos, más adelante. Luego vemos que Dios hace pacto con otro personaje, porque también el pacto que hizo con Noé también le fallaron, mis hermanos. ¿Por qué los hombres le fallamos tanto a Dios? ¿Por qué le fallamos tanto a Dios, mis hermanos? Dios tiene que seguir adelante porque Dios anda buscando un hombre justo, un hombre con quien Él pueda hacer el pacto, mis hermanos, que no le falle a Dios. Y entonces el Señor sigue más adelante, mis hermanos. Sigue más adelante. Dios viene y hace, y entonces elige a Moisés. Y aquí le dio la ley al pueblo de Dios. Usted sabe que le dio la ley, mis hermanos. Vamos a buscar Éxodo 19. Váyase a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Si a usted no le gusta leer la Biblia, hoy se va a aburrir aquí. Se va a cansar porque hoy vamos a leer la palabra. A eso venimos a la iglesia, a leer la palabra de Dios. Éxodo 19. Y vamos a buscar en el versículo 3, mis hermanos. ¿Lo tienen todos? Dice aquí, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo,
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé de sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente como gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dios viene y le dice: yo voy a hacer un pacto con ustedes. Pero aquí le dio una condición. Le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mis hermanos, y guardareis mi pacto, dice la palabra de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Había una condición, mis hermanos. Había que guardar el pacto. Había que guardar el pacto, mis hermanos. Y ustedes saben lo que sucedió más adelante. Aquí más adelante vemos cómo Dios viene y hace ese pacto con esta familia, hace ese pacto con Moisés y con ese pueblo, mis hermanos. Y más adelante Moisés, queriendo ser más misericordioso que Dios, el hombre en el caminar en una de las estancias en el desierto, el pueblo tiene sed y el hombre, Dios le había dicho, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Que cuando el pueblo tuviera sed, que le pegara la peña, ¿verdad? Le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Háblale a la peña. Y entonces en ese momento, ¿qué fue lo que Moisés hizo? Porque el pueblo lo tenía hastiado, lo tenía cansado ya. Porque las ovejas cansan, mis hermanos. A veces cansan, ¿no? Pero la misericordia de Dios tiene que estar sobre los pastores. Y entonces Moisés se enoja y viene y le pega a la peña. Salió el agua, pero Dios se disgustó. Porque cuando no hacemos las cosas como Dios manda, Dios no se agrada, mis hermanos. Entonces viene el Señor y le dice: porque no me honraste delante del pueblo, tú no vas a entrar a la tierra. Y el hombre comenzó a temblar. Pero Moisés era un padre, Moisés era un hombre que tenía el corazón de Dios. Porque siempre, ustedes se acuerdan cuando la rebelión de Coré, Datán y Abirán, cuando se rebelaron, este hombre, Dios dijo: quítense de ahí que lo voy a destruir a todos. Y viene este hombre a interceder, y siempre estuvo intercediendo por el pueblo, aunque el pueblo lo que merecía era ser cortado. Pero él intercedía y Dios tenía misericordia, porque Dios oye la oración de sus siervos. Como Moisés amaba a este pueblo, Moisés sabía, mis hermanos, que la única manera de este pueblo permanecer bajo la gracia de Dios, ¿saben cómo era? Guardando el pacto de Dios. Y Moisés lo sabía. Entonces en Deuteronomio capítulo 4, váyase a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a ver, porque Moisés se levantó, mis hermanos, Moisés se levantó y viene y le da un consejo. Ya Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra, porque ya Dios se lo había dicho. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 4, ¿qué encontramos aquí? ¿Lo tienen todos? Vean, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Vean lo que dice aquí, mis hermanos. En el versículo 23, dice así, dice: Moisés ya sabía que no iba a entrar, pero él no quería que el pueblo se quedara también. Él quería que el pueblo llegara, mis hermanos. Y como les decía, él sabía que la única manera de ellos llegar allá era agradando a Dios y guardando el pacto en obediencia, mis hermanos. Entonces Moisés viene aquí y le dice al pueblo: ya yo no voy a entrar. Así le dijo: así que yo voy a morir en esta tierra el 22 y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Pero Moisés le da un consejo al pueblo y le dice: guardaos, no os olvidéis de qué, mis hermanos, del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te haya prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así le dijo Moisés. Vino ese hombre, vea, todavía mis hermanos, ahora hay un espíritu tan distinto a ese que tenían esos hombres, pero no es porque no está ese espíritu. Hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios, hay gente que tiene el espíritu de Dios y que aman el pueblo, aman el propósito. En este tiempo cualquiera le hubiera dicho: ¿sabe qué? Yo no voy a entrar, que se hunda todo el pueblo. Pero él no tenía ese sentir en el corazón. Moisés era un hombre conforme a Dios.
Y entonces él dijo, yo no voy a entrar, pero déjame advertir al pueblo para que guarden el pacto, para que ellos puedan entrar a la tierra que Dios les ha prometido. O sea, tuvo un buen corazón hacia el pueblo. ¿Cuál es la única manera de nosotros entrar a la tierra prometida? Guardando el pacto, guardando el pacto. Y usted me dirá, mi hermano, pero ¿qué usted está hablando? Porque el pacto, eso era para el pueblo de Israel. No, mis hermanos, vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante lo que sucede. Luego vemos, mis hermanos, que Dios hace pacto con Moisés, ya hablamos de eso, y aquí le dio la ley. Ahí le dio la ley al pueblo y Moisés vino y le aconsejó al pueblo. Le dio ese consejo al pueblo y le dijo, miren, guarden el pacto, no violen el pacto, para que Jehová les dé la bendición de poder entrar a esa tierra. Búsquese Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, más adelante, capítulo 8. ¿Cuántos saben que Dios es fiel, mis hermanos? ¿Cuántos saben que Dios le va a cumplir las promesas que Dios le hizo a ustedes? Amén. Usted sabe una cosa, que Salomón sabía que el Dios de su padre David era fiel. ¿Usted lo sabe eso? Si no lo sabe, lo vamos a ver aquí en Primera Reyes, capítulo 8, en el versículo 23. Váyase allá para que usted vea. ¿Lo tienen todos? Dice aquí el 23. Y dijo Jehová Dios de Israel. Aquí está Salomón hablándole a Jehová. Dijo Jehová Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Que guarda qué? Que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo ¿qué? Con todo su corazón. Oiga, mis hermanos, qué palabra más hermosa. ¿Cómo hablaba Salomón, mis hermanos? ¿Cómo hablaba este hombre? Oiga eso. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Oiga, póngale oído a eso. No es lo que anda delante de ti nada más, es lo que andan delante de ti con todo su corazón, mis hermanos. O sea que no es lo que andan por ahí, como dicen en República Dominicana, acabando. No, es lo que andan con temor de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿por qué Salomón le dice esto? Dice aquí el 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y Salomón quería tener a ese Dios fiel y bueno. Él lo quería tener de socio. Él dijo, mira, este Jehová bendijo a mi padre, este Jehová fue fiel con mi padre, yo quiero a este Jehová. Y entonces él viene e implora, y él le pide a Jehová, él le pide a Jehová que esa misericordia que él estuvo con David su padre, también la tenga con él, porque iba a reinar él más adelante, y él necesitaba a Dios de su lado. Mis hermanos, sin Dios no podemos hacer nada, y Salomón lo sabía. Nosotros, especialmente los ministros de las iglesias, necesitamos a Jehová, la diestra de Dios de nuestro lado, porque si Jehová no está con nosotros, mis hermanos, nada podemos hacer. Y Salomón lo sabía. Y el 25 dice, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi ¿qué? Mi camino, y ande delante de mí como has andado delante de mí. David anduvo en los caminos de Dios. Y Jehová le hizo una promesa a David, pero había una condición, mis hermanos. ¿Se acuerdan que le dijimos que Dios ponía condiciones en los pactos? Y todos los pactos, ustedes han hecho contratos, todos ustedes han hecho algún contrato en alguna ocasión. Y todos esos contratos tienen condiciones, mis hermanos. Y Dios también le puso condición aquí. El Señor le dijo, tienen que andar en mi temor. Si no andan conforme a mi corazón, yo no voy a estar con ellos, yo no voy a respaldar a nadie. Y entonces Salomón aquí vino y apeló a la misericordia de Dios, mis hermanos. Y Dios le cumplió. Vino el Señor, ¿y qué le dijo el Señor a Salomón? Si tú andas en mis caminos, como anduvo David tu padre, yo voy a estar contigo. Pero si tú te desvías, yo te voy a dejar. Así se lo dijo. Y eso mismo hace el Señor, mis hermanos. Dios quiere que nosotros andemos con Él en pacto. Como está esta iglesia, en pacto con Dios. En pacto con Dios. ¿Ustedes saben qué sucedió, mis hermanos, con Salomón?
Dice que Dios lo llenó, le dio más gracia y más sabiduría. Ningún hombre en la tierra tenía tanta sabiduría como Salomón. Pero el sabio se convirtió en un necio, en un tonto. Perdónenme que use esas expresiones. Porque pecó de lo más simple, mis hermanos. Jehová le había desde pequeño enseñándole que el pueblo de Dios no se debía mezclar con extranjeros. Y el hombre no solamente trajo las extranjeras, también trajo los dioses, los ídolos de esa gente. Y le hizo altares, mis hermanos. Y ese fue el fin de la fidelidad de Dios hacia Salomón. Cayó Salomón también. ¿Qué problema, mis hermanos? ¿Qué pasaba? Todos los hombres que Dios llamaba, con los que Dios hacía pacto, le fallaban, mis hermanos. Todos le fallaban. Pero Dios no se rendía, porque Dios sabía que necesitaba hacer un pacto de fidelidad para poder librar esta humanidad, mis hermanos. Salomón violó el pacto, mis hermanos. Y de ahí en adelante, mis hermanos, vemos cómo el pueblo, Dios hacía pacto y el pueblo lo violaba. Dios elegía hombres y también lo violaban. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 19, avance un poquito ahí, al capítulo 19, y vamos a ver algo, mis hermanos, ahí. Algo que a mí me conmueve cada vez que tengo que leer eso, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando lo tengan todos, digan amén, mis hermanos. No estén nerviosos, no se asusten, mis hermanos, que nosotros no vamos a terminar mal, vamos a terminar bien. Porque yo les dije que Dios usa la vara y usa el callado. Dios nos muestra, usted sabe, mi hermano, que la palabra dice que todo lo que fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender de los errores de nuestros hermanos. Yo no puedo tropezar. Si hoy Jehová trae este consejo, es para que nosotros no hagamos como hicieron aquellos, con los cuales Dios hizo pacto y lo violaron, mis hermanos. Y muchas veces violar un pacto significa la muerte, mis hermanos. Entonces por eso Dios trae esta palabra. Pero van a ver donde Dios nos va a llevar en esta noche. Primera de Reyes, capítulo 19. Ya lo tienen, ¿verdad que sí? Aquí vamos a ver, mis hermanos, lo que sucedió con Elías. Elías era un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba y respetaba a Dios, mis hermanos. Entonces este hombre se levantó, y donde quiera que estaban los que negaban la fe, donde quiera que estaban los que aborrecían a Jehová y adoraban ídolos, allá iba Elías a pelear contra esa gente, mis hermanos. Pero llegó un momento que el hombre de Dios se deprimió, mis hermanos, porque era tan grande la depravación que había, que parece a los días que estamos viviendo hoy. Parece a los días que estamos viviendo hoy, mis hermanos. Había una depravación. Todo el mundo andaba por ahí, mis hermanos, en pos de otros dioses. Y entonces llegó Elías, y entonces se deprime a tal punto que él busca una cueva y se mete en esa cueva deprimido. Y Jehová tiene que venir y hablarle. Y le dice: Elías, ¿qué haces en esa cueva? ¿Qué haces ahí, Elías? Y Dios le dio orden para que saliera. Pero vean, mis hermanos, cuál fue la respuesta que le dio Elías al Señor cuando Jehová le habló. Deprimido estaba el hombre. Aquí en Primera Reyes 19, versículo 10. Vean lo que dice aquí. Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué habían dejado, mis hermanos? Tu pacto. Y no era la primera vez. Dice aquí: han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué sintió Elías, mis hermanos? Un vivo celo, mis hermanos. Hermano, ¿tú tienes celo cuando tú ves lo que está sucediendo en la iglesia hoy, o no te da celo? ¿No sentimos un vivo celo, mi hermano? Analicémonos, examinémonos. Porque yo le voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. Cuando yo veo la condición de la iglesia, cuando yo veo las cosas que están sucediendo en la iglesia, cuando yo veo cómo se está menospreciando a Dios, mis hermanos, mi corazón llora. Este hombre sintió un vivo celo, mis hermanos, porque el pueblo había dejado a Jehová. Estaban matando a los profetas de Dios. Pero Jehová, mis hermanos, le dio una buena respuesta. Le dijo: levántate, porque ¿cuánto tenía Jehová? 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Mis hermanos, para Elías fue algo bien frustrante lo que le sucedió.
¿Sabe por qué? Porque este hombre vio a Dios hacer grandes milagros delante del pueblo. Este hombre vio a Dios hacer grandes señales y milagros y prodigios delante de este pueblo. Y él decía, yo no entiendo cómo este pueblo, después de ver a Dios obrando de esta manera a favor de este pueblo, vienen a dejar a Dios. Y eso fue lo que le produjo esa depresión, mis hermanos. ¿Saben que quieren que le diga algo, mis hermanos? Orando yo en el secreto, el Señor me ha mostrado el corazón de ciertos pastores, hombres de Dios, hombres que le temen a Dios. ¿Y saben, mis hermanos, qué me ha mostrado Dios, incluyendo al pastor Radamés? Que en el corazón de estos hombres hay un dolor, hay una tristeza, porque ellos han entregado toda su vida al ministerio. Se han esforzado, mis hermanos, han sacrificado la familia, han sacrificado todo, mis hermanos, para que la palabra de Dios prevalezca, para que el nombre de Dios no sea pisoteado, mis hermanos. Y hoy esos hombres, yo tuve la oportunidad de estar con el pastor Chuy Olivares en California hace 2 semanas. No sé cuántos conocen al pastor Chuy Olivares, de Casa de Oración. Y Dios me dejó ver que esos hombres están cansados, y que hay un dolor y una tristeza, y hay un temor en el corazón de ellos, porque están diciendo, ¿en mano de quién va a caer esto? Porque están viendo, mis hermanos, que los discípulos no califican para llevar esta arca, mis hermanos. Tenemos que orar mucho para que Dios levante hombres temerosos, sacerdotes que quieran tomar el arca y llevarla como se lleva, mis hermanos, sacerdotes que quieran ministrarle a Jehová. Tenemos que seguir orando, porque como van las cosas, mis hermanos, las iglesias se nos van a convertir en discotecas. Las iglesias se van a convertir en cualquier otra cosa, menos en un lugar de adoración. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Aquí vemos a Elías como estaba, triste, deprimido, porque el pueblo de Dios había invalidado el pacto. Mis hermanos, un pacto se puede invalidar, se puede abolir, usted lo sabe. Usted hace un pacto, usted hace un contrato con alguien y usted lo puede abolir. Incluso el pacto con Dios usted lo puede abolir. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Se puede abolir el pacto, pero las consecuencias no se pueden evitar. Si usted compra un carro y le dice, le vamos a dar el carro a 3 años, y usted a los 2 años usted quiere entregar el carro, usted tiene una deuda con ese concesionario, porque usted rompió el pacto. Hay consecuencias al romper un pacto. Y todos esos hombres, ustedes saben lo que le sucedió a Salomón y lo que sucedió con todos aquellos que violaron el pacto, sufrieron las consecuencias. Y nosotros no queremos sufrir las consecuencias que se sufren al violar un pacto con Dios. Porque violar un pacto con el hombre, a lo mejor con dinero lo resolvemos. Pero cuando se viola un pacto con Dios, mis hermanos, déjenme decirle una cosa, los pactos con Dios son indisolubles. Cuando Dios hace un pacto contigo, ese pacto no se puede disolver. Es un pacto eterno, porque Dios es eterno. Me gusta el pacto, mis hermanos, que hizo Josías. Aquí hay un hombre de Dios que hizo un pacto con Dios, y yo quiero que usted lea esto conmigo. Yo quiero que usted vaya a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. Y vamos a ver un pacto, mis hermanos. Cuando yo leía esto, el Señor me decía, esos son los hombres que quiero para hacer pacto. Así es que quiero que hagan pacto conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, mis hermanos. Segunda de Crónicas, 34. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 34, versículo 31. Cuando lo tengan, digan amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Vea lo que dice aquí. ¿Dónde andamos? ¿Estoy mal yo? Será Primera de Crónicas 34. Estamos en Segunda de Crónicas 31, ¿verdad que sí?
Aquí nos habla la palabra del rey Josías. Y dice aquí, mis hermanos, vea cómo dijo este hombre. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová. ¿Qué hizo él? Pacto. ¿Qué pacto fue que hizo delante de Jehová? De caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Qué hermoso, mis hermanos. Ese es el pacto que nosotros debemos hacer con Dios. Tenemos que hacer ese pacto. Tenemos que hacer un pacto con Jehová de caminar en pos de Él, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas aquí, mis hermanos. Qué lindo si pudiéramos hacer ese pacto. Caminar en pos de Jehová siempre, temiéndole a Dios, guardando sus mandamientos. Pero hoy, mis hermanos, qué difícil se nos hace. Qué difícil se nos hace a nosotros. Jehová siempre estuvo haciendo pacto con los hombres, mis hermanos, porque quería hacerle bien, pero al final siempre los hombres rompían el pacto con Dios. Dios sabía que había una humanidad que tenía que alcanzar la salvación, y Dios quiso hacerlo a través de los hombres. Y al final, mis hermanos, Dios quiso usar un hombre para que ese hombre sirviera como instrumento para salvar la humanidad, mis hermanos. Pero si usted se va a Romanos capítulo 3, si se va a Romanos capítulo 3, búsquese Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a ver a la conclusión que llegó Jehová. Romanos capítulo 3, qué triste conclusión. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vea lo que dijo el Señor ahí. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 dijimos, ¿verdad? 3:10. ¿Lo tienen? Romanos 3:10. Jehová dijo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, mis hermanos. ¿Cómo se le complicó la cosa a Dios? Parece que estaba hablando de estos tiempos, de estos días. Mis hermanos, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Jehová dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esta humanidad que tengo que salvar? Si ya no hay hombre, todos me han fallado. Todos me han fallado, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero Dios tenía un plan, mis hermanos, en su corazón. Y ese plan, mis hermanos, era salvarte a ti y salvarme a mí, mis hermanos. Todos esos pactos, mis hermanos, era porque Dios quería preservar la humanidad para llegar a nosotros y salvarnos, mis hermanos. Ese era el plan de Dios. Pero Dios decía aquí, no hay ni uno solo justo, no hay quien haga el bien. Y ahora Jehová decía, pero ¿con quién puedo yo hacer ese pacto? Si no había ni siquiera uno justo. ¿Con quién voy a hacer ese pacto? ¿Con quién lo voy a hacer? No hay. En la tierra no había, mis hermanos. En la tierra no había con quién hacer ese pacto. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Dios es un Dios de provisión. ¿Cuántos lo saben que Dios es un Dios de provisión? Dios se provee, mi hermano. Cuando Dios te llama a ti, tú le fallas a Dios, tú sabes lo que Dios hace. Quítate de ahí que yo voy a traer el otro, que ese sí me teme y ese sí quiere hacer mi voluntad. Dios tiene recursos. Por eso, mi hermano, yo sé que tú quieres que Dios haga la obra contigo y termine el propósito. Y tú quieres que Dios termine el ministerio contigo. ¿Sabe qué, mi hermano? Si tú quieres que eso suceda, séle fiel a Dios. Seámosle fiel a Dios. Porque si no le somos fieles a Dios, ¿sabe qué? Dios viene y te dice, quítate tú de ahí que yo voy a poner a otro aquí. Dios no quiere a nadie ocupando un lugar de más. Dios siempre llamó con propósito, mis hermanos. Y en la tierra no encontraba un hombre, ya todos le habían fallado. Pero como yo les decía, mis hermanos, Dios es un Dios que hace provisión. Y Él tenía, mis hermanos. Usted sabe que cuando se hacía un pacto, por ejemplo, el pacto del matrimonio, hay testigos, ¿verdad que sí? Tiene que haber testigos. Y siempre que se hace un pacto, tiene que haber un testigo, mis hermanos.
Tiene que haber un mediador, un testigo cuando se hace un pacto. Entonces, Dios decía, y ahora, yo usé a Moisés, me falló. Usé a Adán, me falló. Usé a Noé, me fallaron. Usé a Salomón, hice pacto, me fallaron. Todo el mundo me ha fallado. Esos eran los mediadores de ese pacto de Dios, mis hermanos. Porque eran los hombres a través de los cuales Dios iba a hablar. Entonces ya no hay ni uno justo, Dios no encuentra con quién hacer el pacto. Y Dios está diciendo, ahora, ¿qué voy a hacer ahora yo? Ya no tengo hombres en los cuales pueda confiar allá en la tierra. Y todo el mundo está haciendo lo que quiere. Pero Jehová tenía un mediador, mis hermanos. Y era un mediador que era fiel. Ay, mis hermanos, cuando se hacía un pacto no solamente hacía falta un mediador, hacía falta otra cosa. Mi hermano, cuando se hace un pacto, nos piden una garantía también. Usted lo sabe. Si usted va a comprar una casa, dicen, ¿y qué garantía tú me das de que tú vas a responder por esa casa? Si usted compra un carro, posiblemente le dicen, ¿qué garantía tú tienes para yo darte el carro? Posiblemente le van a decir, tú tienes que mostrarme que por lo menos tienes un trabajo que respalda para pagar ese vehículo. Entonces no solamente hacía falta un mediador, mis hermanos, también hacía falta una garantía. Y Dios dice, pero ¿y ahora cómo voy a hacer esto? Si ni tengo mediadores abajo, y mucho menos alguien que se ponga en garantía por esta humanidad mala, que me ha dejado a mí, me ha negado. Pero Jehová es perfecto, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo. Dios tenía, dice aquí que Dios tenía un mediador, y necesitamos la garantía, mis hermanos, para que ese pacto se pudiera cumplir, porque si no el pacto iba a estar incompleto. Pero Dios tenía, mis hermanos, ¿sabe qué? Los dos elementos necesarios. Tenía el mediador y tenía la garantía. Y lo vamos a ver ahora, más adelantito. Ya vamos a terminar, mis hermanos. No se me fatigue que ya vamos a terminar. Dios tenía los dos elementos necesarios. Y este pacto, mis hermanos, iba a ser un pacto que este sí nos iba a abolir. Aquí no iban a haber errores, porque Dios calculó muy bien. Dijo, no, tengo que calcular bien ahora para yo hacer ese pacto ahora. Porque aquí no me puedo equivocar, porque está en juego la humanidad. Y Dios tenía los dos elementos, mis hermanos. Ahora tenía el mediador y tenía la garantía, mis hermanos. Aquí en Romanos capítulo 3, vamos a leer Romanos capítulo 3, ahí mismo donde estamos, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 23, a ver si Dios nos dice algo aquí a nosotros. ¿Lo tienen, mis hermanos? Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de qué, de la gloria de Dios. Dios decía, todos están destituidos, ninguno sirve. Tú y yo no servíamos para nada, mi hermano. Para nada servíamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, mis hermanos. Estábamos destituidos. Y entonces Dios, en medio de ese plan, dice, bueno, tengo este plan perfecto, pero solamente tengo uno que me puede servir para este plan. Y tengo el mediador y tengo la garantía. Ahora sí yo voy a ejecutar el plan que yo tengo. Y entonces viene Dios aquí, en Efesios más adelante nos dice, mis hermanos, váyase a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que nos decía el Señor. Primero nos dijo que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No servíamos para nada. Ya nosotros estábamos caídos y sin esperanza, mis hermanos. Necesitábamos un mediador y necesitábamos una garantía para que nosotros valiéramos algo. Pero nadie quería pagar nada por nosotros ya. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 12, dice aquí, en aquel tiempo estábamos como, mis hermanos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a qué, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estamos nosotros? Estábamos mal, mis hermanos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo, mis hermanos. Estábamos bien mal, estábamos en bancarrota. Mis hermanos. Pero ya le dije, Dios tenía un plan. Él dijo, esta humanidad está en bancarrota, pero yo tengo un plan. Y yo le voy a abrir una cuenta en el banco para que salgan de esa crisis. Nosotros estábamos ajenos a los pactos de Dios. Nadie daba nada por ti, por mí, mi hermano.
Nadie daba nada por ti y por mí, mi hermano. Estábamos bien perdidos. Si te vas a Hebreo, te vas a gozar ahora, porque ya la cosa empieza a cambiar aquí. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, mis hermanos. Hebreos capítulo 7. Ya te vas a empezar a gozar porque te veo bien tenso, lo veo bien tenso, mis hermanos. Sí, mi hermano, porque te viene a decirme que yo no sirvo para nada, que yo no tengo esperanza, no, que no había nada para mí. Y así era, mis hermanos. Lo que te quiero mostrar el antes y ahora te voy a mostrar el después. Pero esto es para los que están en pacto. Si usted no está en pacto, entonces lo que estoy hablando no es para usted. Pero no se preocupe, porque Jehová vino esta noche a hacer pacto con usted. 7:22. Acuérdense que les dije que nadie daba nada por usted y por mí. Pero aquí aparece uno que dice que se ofrece como fiador por nosotros. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? De un mejor pacto. Mejor que el pacto que se hizo con Adán, mejor que el pacto que se hizo con Moisés, mejor que el pacto que se hizo con Salomón. Entonces cuando tú y yo no valíamos nada, hubo uno que dijo, el Señor allá tenía la provisión en el cielo y dijo, yo voy a enviar a mi hijo ahora. Entonces viene Jesús y le dice, esta gente, esta humanidad está en bancarrota, pero yo me voy a hacer el fiador de ellos. ¿Qué es lo que hay que pagar por ellos? Pero mis hermanos, el asunto es que aquí no era un asunto de pagar con dinero. Si hubiese sido un problema de dinero, a lo mejor cualquier hermano te resuelve. Pero el asunto es que esto no, lo que estaba en juego no se resolvía con dinero. No era asunto de dinero, mis hermanos. Porque este pacto, mis hermanos, era un pacto de vida o muerte. Y aquel que fallaba tenía que pagar con la muerte, mi hermano. Y tú y yo teníamos que pagar con la muerte porque tú y yo le fallamos a Dios. Tú y yo estábamos en eso que le fallaron a Dios, que le violaron el pacto a Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin esperanza. Estábamos en bancarrota, mis hermanos. Y alguien tenía que morir. Pero nadie se ofrecía a morir por nosotros. Entonces aquí viene y dice que por tanto Jesús es hecho fiador, mis hermanos. Usted sabe que es un fiador el que pone la garantía para que un preso salga. Y usted y yo estábamos presos. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Y la sentencia que había en usted y en mí, ¿sabe cuál era, mi hermano? ¿Ustedes saben cuál era la sentencia? Muerte eterna, mi hermano. No solamente muerte, muerte eterna. Porque nosotros vamos a morir. Hay cristianos por ahí que están, hay gente que está predicando que los cristianos no mueren ni se enferman. Yo no sé qué evangelio es. Pero usted se va a morir, mi hermano. La diferencia es, mi hermano, que usted no va a morir eternamente. Usted tiene la esperanza gloriosa de resucitar para vida eterna. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos desamparados, estábamos sin esperanza, mis hermanos. Y Cristo vino y dijo, no, yo voy a pagar la fianza. Y aquí, mis hermanos, vemos este regalo que nos hace Dios a nosotros. Porque era necesario hacer ese nuevo pacto que nos asegurara, mis hermanos, la salvación y la vida eterna. Dios tenía que hacer un pacto que nos asegurara salvación a nosotros y que nos asegurara vida eterna. Entonces el Padre ejecuta su plan y envía a Jesús como mediador, mis hermanos. Aquí está el mediador y el fiador de ese nuevo pacto, mis hermanos. Ya teníamos el mediador. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Teníamos el mediador. ¿Pero qué faltaba? ¿Qué faltaba? La garantía. Faltaba la garantía, mis hermanos. Porque tenía que haber una garantía, porque no simplemente déjalo ir, no, porque como acuérdense cuando fue Moisés a donde Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová, no, ¿quién es Jehová? Yo no sé quién es Jehová. Así le decía el diablo a Jesús cuando vino y se presentó, yo voy a pagar por ellos. No, pero espérate, tú vas a pagar por ellos. ¿Y la garantía? ¿Dónde está? ¿Qué garantía yo voy a tener ahora? Entonces necesitamos la garantía. Ya estaba el mediador, mis hermanos. Entonces el Padre cuando ejecuta el plan y crea el mediador, ya lo teníamos, mis hermanos. Pero no teníamos garantía. ¿Qué garantía teníamos de que íbamos a heredar y que ese pacto sería efectivo, mis hermanos? Ese pacto había que garantizarlo. Entonces en Efesios 1, ahí vamos a ver. Váyase a Efesios capítulo 1, que ya vamos a terminar. Efesios capítulo 1, mis hermanos. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios.
Aleluya. Dios es un Dios de pactos. Efesios capítulo 1, mis hermanos. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer del 11 al 14. Vamos a leer del 11 al 14. Les dije que íbamos a leer la palabra hoy, ¿verdad que sí? No se me canse. Si usted no leyó la palabra en esta semana, hoy tuvo la oportunidad de leer lo que no había leído en la semana. Así que se puede ir tranquilo hoy. Del 11 al 14. Dice aquí, vamos a leer. Dice, en él mismo tuvimos herencia. ¿Qué tuvimos nosotros? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y entonces sigue diciendo el 13, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis como sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Usted sabe lo que significa la palabra arras, mis hermanos? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra arras? Arras significa garantía. El Espíritu Santo era la garantía nuestra, mis hermanos. Esa fue la garantía que se puso, mis hermanos. Mírenlo aquí donde lo dice. Es la zarra de nuestra herencia, mis hermanos, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿No le dicen amén a eso, mis hermanos? Yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. Mi hermano, usted sabe que estamos en bancarrota y Jesús viene y se ofrece. El Padre envía a su Hijo, viene y muere por nosotros, paga la deuda. Y hoy, mis hermanos, nosotros somos herederos. Usted entró aquí y no sabía que usted tenía una herencia. Usted no es pobre, mi hermano. Usted era pobre cuando no tenía a Cristo Jesús. Pero cuando usted decidió hacer un pacto con Jesús, ese pacto con Dios, mi hermano, lo hizo usted heredero. Porque dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Cristo. Y si le pertenecen a Cristo, Cristo nuestro Padre, también nos pertenecen a nosotros. Porque usted como hijo hereda lo de su padre, ¿verdad que sí? Entonces nosotros como hijos de Jesús también heredamos la tierra y su plenitud. Y aparte de eso, mi hermano, tenemos la vida eterna, mi hermano. Tenemos la salvación y tenemos la vida eterna, mi hermano. Pero eso es para los que hicieron el pacto con Jesús. Los que no están en pacto, mis hermanos, no están en ese testamento. Hay un testamento ahí, mi hermano. Así que si tú no sabías que tenías herencia, levántate, ahora mismo levántate y empieza, Señor, yo vengo a reclamar lo mío. Yo quiero mi parte porque yo estoy en ese testamento, porque yo te acepté a ti como Señor y Salvador. Mis hermanos, el único pacto que funcionó fue el pacto que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay muchos que están enseñando que al cielo se entra por muchos caminos. Pero déjame decirte que están equivocados. Porque solamente hay un camino. Y se llama Cristo Jesús. Hermano, ya la sentencia de muerte que había sobre ti se cambió. Ahora cambiaron los papeles. Sobre ti hay una sentencia de vida eterna. Una sentencia de salvación. Tienes una cuenta en el cielo, mi hermano. ¿Y qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. Cristo lo hizo por nosotros. Dios entregó a Cristo y entregó también, a su Espíritu como garantía, mis hermanos. Habían pactos que eran condicionales y otros incondicionales. Había un pacto donde se le decía, si haces esto, vas a recibir esto. Pero el pacto que el Padre hizo con nosotros a través de Jesús era un pacto incondicional. Lo único que tú tenías que hacer, ¿sabe qué, mi hermano? Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y ahí te ponen el nombre tuyo en ese testamento. Este tiene como herencia la vida eterna. Qué lindo, mis hermanos. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios.
A todos, ¿a quienes fue que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios? A los que ¿qué? A los que les recibieron y creen en su nombre. ¿Tú los recibiste, mi hermano? ¿Tú crees en su nombre? Tú eres un hijo de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Y vamos a Isaías 54 y ahí terminamos. Para que ustedes vean lo que dice aquí Isaías. Gloria a Dios. Isaías 54, 10. Un solo versículo, ahí terminamos. 54, 10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice aquí, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, mi hermano. Así tenemos que decir como dijo Isaías. Los montes se moverán, mis hermanos, los collados temblarán, pero no se apartará de ti la misericordia de Jehová, ni el pacto de su paz se quebrantará en ti, mi hermano. Así lo dijo el Señor, porque Él es Dios que tiene misericordia. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, ponte de pie. Yo quiero que oremos, mis hermanos. Mis hermanos, ya no estamos en bancarrota.